Buenas tardes a todos, bienvenidos a más una sesión de Jueves de Click. Soy Luis Piccinini, director de Alianzas y Canales de Latinoamérica. Primero que todo, espero que todos estén seguros con sus familias en ese momento tan particular y tan distinto que nosotros estamos pasando. La primera cosa que me gustaría desear a todos es que estén con salud y estén bien en seguridad en sus casas o en donde se queden confortables, ¿sí? Sobre la presentación de hoy o la sesión de hoy, infraestructura es una parte muy importante para todo proyecto. Muchas veces una infraestructura subdimensionada puede llevar al usuario a tener una experiencia mala y por lo tanto comprometer el éxito del proyecto del cliente. En otros casos, una infraestructura superdimensionada puede encarecer y hasta inviabilizar un proyecto, dejándole insostenible desde el punto de vista de retorno de inversión. La pregunta que tenemos que hacer es cómo podemos balancear esta variable y proyectar las necesidades de máquinas que van a ofrecer una buena experiencia al cliente, con espacio para crecimiento y que no impacten tan fuertemente los costos del proyecto. Para contestar esta y otras cuestiones sobre mejores prácticas, Guilherme Leite, nuestro Partner Enablement Solution Architect, nos va a facilitar la presentación de hoy. Pero antes de pasarle a Guilherme, siempre es bueno que nosotros nos acordemos que pueden hacer las preguntas a través de la herramienta de Q&A. Y al final de la presentación haremos una sesión ahí, yo le interrumpo a Guilherme y le pregunto. Les acuerdo también que algunas de las sesiones anteriores de Jueves de Click ya están en nuestro canal de YouTube, youtube.com/Click Tips for Partners. Y les recomiendo que visiten con frecuencia porque estamos subiendo videos a cada semana de contenido. Guilherme, te paso la pelota. Gracias, Pichi. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Guilherme Leite. Soy Partner Enablement en Click para América Latina. Y este es nuestro segundo Jueves de Click de 2020. El tema de hoy es mejores prácticas en proyectos. Este es un tema que fue muy solicitado debido a la importancia. A veces estamos ejecutando un proyecto y no sabemos cómo ni dónde mejorar, dónde buscar información para poder aumentar el nivel de nuestros proyectos, aumentando así también la satisfacción del cliente. Bueno, esta es la agenda. En la presentación de hoy comenzaría hablando antes del proyecto o a menudo durante la preventa del proyecto, cómo escalamos los servidores para trabajar con ClickSense, cómo hacemos ese dimensionamiento, explicar cómo funciona nuestro motor en la memoria, la cardinalidad, y a continuación las técnicas y herramientas que ayudan a verificar y mejorar la calidad del desarrollo de aplicaciones en ClickSense. Empezando por el dimensionamiento. Bueno, un escenario típico: estoy en una preventa o iniciando un proyecto en un cliente y el cliente tendrá un servidor local, por ejemplo, un servidor on-premise. A menudo es un nuevo cliente que todavía no tiene un servidor Click y la gente de ese cliente o prospecto no tiene conocimientos técnicos en Click. Aquí viene la pregunta: ¿cómo puedo escalar, dimensionar el hardware para este cliente? Hay un cálculo con el número de acceso, la cantidad, el tamaño de aplicaciones, pero ¿hay algo que pueda facilitar ese dimensionamiento? La respuesta es sí, hay. Click tiene una herramienta para ayudar al socio a hacer ese dimensionamiento. Es lo que nosotros llamamos de Click Sizing Advisor. Yo voy a abrir este enlace acá con Click Sizing Advisor. Bueno, en la presentación yo tenía dos enlaces, un que es Click Sizing Advisor y otro enlace que es un enlace en nuestra página de Support Click. Acá es como este Click Sizing Advisor es solamente para socios, para partners Click.
para las personas de Click, no es para nuestros clientes. Acá hay un enlace para mostrarles cómo pueden tener acceso a esta parte de ClickSize Advisor también. Yo voy a compartir esta presentación, entonces después pueden mirar esos dos enlaces. Bueno, volviendo a... ¿Sí? Un comentario. Claro. Si quieren ahí por el portal de partners hay Sales Tools, Click Technical Sales Tools y ahí encuentran directo la liga también. Y verdad. Gracias, Pichi. Gracias a ti. Bueno, yo estoy acá en este sitio de Sizing Advisor y yo necesito hacer un sizing para un cliente nuevo, un prospecto, por ejemplo, un size de ClickSense. También puede ser de QAP, de Imprinting, de Click Data Catalyst, pero por ejemplo yo voy a hacer de ClickSense. Entonces yo voy a hacer un clic acá en ClickSense y yo tengo algunas informaciones de mi cliente, por ejemplo, cuántas personas, cuántos usuarios van a accesar las aplicaciones de una a la vez, cuántos aplicativos yo voy a tener, cuántos el tamaño del aplicativo en términos de líneas, millones de líneas. Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a tener un aplicativo con 100 personas, 100 concurrent users acá, con 200 millones de líneas por aplicativo, por ejemplo. Entonces, yo voy a seleccionar acá. A mí no me gustaría, por ejemplo, un high availability, pero yo voy a poner ese servidor en un computador físico. Acá puede ser también en AWS, por ejemplo. Y acá mira que en AWS tenemos también el nombre de la máquina de computadora en AWS, el mismo para Azure. También tenemos acá el nombre que nosotros vamos a encontrar en el sitio de AWS o de Azure. Pero por ejemplo, yo voy a tener un servidor físico. Entonces, Click ha sugerido con esas informaciones, que es ClickSense, la cantidad de usuarios, el tamaño de aplicativo, dos servidores, un ring node y un central node acá y con 64 gigabytes de memoria y acá la cantidad de storage. Y a mí me gustaría, por ejemplo, poner el nombre del cliente acá y generar este report que tenemos acá. Mira, es un PDF que es posible compartir con el cliente, por ejemplo, y para el cliente tiene qué es ClickSense, qué servicios tenemos, qué es nuestro motor asociativo, el hardware de nuestra sugerencia. También tenemos los servicios que vamos a tener en el Central Node, en Ring Node. Entonces, es muy completo, es totalmente completo esta documentación que tenemos acá de ClickSense y podemos compartir con el cliente esa documentación para que él tenga más valor en ClickSense, lo que nosotros estamos ofreciendo a él. Y podemos compartir eso también. Tiene acá el consumo de CPU con la cantidad de usuarios. Entonces, es una herramienta muy importante cuando vamos a empezar un proyecto y nosotros gustaríamos de compartir el sizing con el cliente. ¿Sí? Volviendo acá a mi presentación. Bueno, ah, voy a hablar ahora cómo funciona nuestro motor en la memoria. Como sabe, Click tiene un motor asociativo que tenemos acá a la mano derecha, que difiere de las otras herramientas, que son basadas en consultas. Con ese motor puede explorar todos los datos de una forma rápida y sin límites. Y este motor utiliza los datos que están ¿dónde? ¿Dónde están los datos? Los datos están en la memoria, ¿vale? Y si miramos el sitio de sizing, el web sitio de sizing que nosotros estamos mirando, vimos que dependiendo del tamaño de la aplicación, el número de registros también tiene una sugerencia de memoria total. Por ejemplo, acá en este ejemplo, tenemos 64 gigabytes de memoria para este escenario. Entonces, todos los datos están en la memoria de mi servidor. Y esto es principal en la tecnología de Click. La tecnología de Click consiste en cargar datos comprimidos en memoria.
por ejemplo, tener una compresión de 10 veces el tamaño del dato, que nos permite una búsqueda ágil, interactiva y una exploración visual del conjunto de datos totalmente indexado y optimizado, que a su vez proviene de una o más tablas, como tenemos acá en el ejemplo. Tenemos datos de Cloudera, HotOnWorks, BigQuery, de Excel, por ejemplo, de Access, y todos esos datos están en memoria del servidor. Dado que el algoritmo de compresión se acelera a medida que aumentan los volúmenes de datos, el enfoque se ha utilizado de forma fiable para cargar hasta 100 de millones de registros hasta miles de millones de registros de datos por aplicación, por ejemplo. Bueno, acabo de mencionar el algoritmo de compresión de clic que se acelera a medida que aumentan volúmenes de datos. Pero, ¿qué significa eso? Cuando clic carga datos de base de datos, sistema de datos y otras fuentes, realiza un seguimiento de cada valor de datos único. De hecho, para cada campo de datos, clic almacenará el valor de texto de cada valor único una sola vez. Almacenará una copia de cada dato de cada uno de sus nombres completos de productos, nombres de clientes, por ejemplo, fechas y otros campos también. Y ese es el caso para todos los tipos de datos. Si lo ha cargado en clic, clic aplica esa metodología de almacenamiento en memoria. A continuación, a medida que clic gradualmente llega a comprender la variedad completa de valores de datos posibles dentro de cada uno de los campos, puede lograr algunas economías de escala, incluso cuando puede seguir cargando más y más filas de datos, por ejemplo. El efecto es que cuanto mayor sea el número de filas de datos, de línea de datos en una aplicación, menos memoria RAM se requiere para controlar esos aumentos. Como podemos mirar en la pantalla que tenemos este gráfico acá. A medida que tenemos más datos, pero no tenemos tantos datos distintos, tantos valores distintos, no se necesita una gran cantidad de memoria. No es una curva exponencial, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, ¿y cómo esto es en práctica? Tenemos una aplicación en clic y ese es lo que tenemos en una tabla en nuestro modelo de datos. Entonces, tenemos acá un campo de Customer ID, de Sales Person ID y también este valor que es un valor de ventas, por ejemplo. Mira que tenemos ese campo de Customer, ACME, 3 veces. Mismo para ese valor acá también de ventas, por ejemplo. Tenemos muchas veces el mismo valor. Para clic, internamente, clic tiene una tabla con valores distintos y símbolos distintos, y que nosotros llamamos de punteros o pointers acá. Entonces, para Acme, tenemos ese puntero acá 10. Entonces, no hay una necesidad de tener muchas veces el nombre Acme, por ejemplo. Click tiene una tabla en memoria indexada y comprimida para almacenar esos valores distintos. Pero mira que es importante que acá tenemos pocos valores distintos. Eso que nosotros llamamos de cardinalidad. Eso es muy importante cuando nosotros estamos haciendo un desarrollo de clic sobre cardinalidad. ¿Sí? Acá yo tengo un enlace, la página de soporte, con más informaciones, más detalles de cómo clic almacena los datos en memoria. Pero ahora yo voy a hablar sobre cardinalidad, que es un punto muy importante en nuestros campos de aplicativo de ClickSense. Pero Guilherme, ¿qué es cardinalidad? Yo no conozco cardinalidad. Acá yo tengo algunos conceptos importantes. Cardinalidad es la cantidad de valores distintos en un campo de ClickSense. Muchos valores distintos obligan al motor de clic a asignar más memoria para almacenar esos datos. Yo voy a volver acá para Chrome y yo tengo un aplicativo de call center. Es un aplicativo con creo que 200 millones de registros. Y yo tengo acá en esta tabla, yo tengo 3 tablas. En esta tabla yo tengo un campo que es un campo de fecha y hora de este aplicativo.
Y mira que yo tengo más de 3.300.000 valores distintos de fecha y hora. Y mira que para almacenar todos esos datos, Click necesita de 22 bits en memoria. ¿Pero qué son 22 bits? Son 4 gigabytes de memoria RAM solamente para este campo acá de fecha y hora. Pero hay algunas cosas que nosotros podemos hacer para optimizar esta carga de datos en memoria. Por ejemplo, si yo tengo fecha y hora, pero al revés de tener un campo con, con dos informaciones, yo tengo un campo de fecha, entonces yo tengo solamente 400 valores distintos, que son 9 bits, y acá yo tengo menos memoria para almacenar solamente las fechas. Y mismo para un campo de hora. Si el cliente no hay necesidad de tener, por ejemplo, minutos o segundos para poder hacer sus análisis, no hay necesidad de tener esta información en nuestro aplicativo. Entonces, si yo tengo solamente las horas para saber cuántas llamadas yo tengo a las 8, a las 10, a las 11, por ejemplo, yo tengo solamente 12 valores distintos con 4 bits, porque ahora yo tengo casi 800 mega en memoria RAM. ¿Sí? Entonces, mira que al revés de tenemos 4 gigabytes en memoria RAM, podemos tener solamente 2 de 300, por ejemplo. Es la mitad de lo que podríamos tener. Entonces, es una forma de optimizar en Click, de no tener campos con esta cardinalidad, con tantos valores distintos, con 3 millones de valores distintos, por ejemplo. ¿Sí? Y volviendo acá, mira, ah, yo hablé sobre los valores distintos y acá es una tabla solamente con un ejemplo y yo tengo la cardinalidad para cantidad de bits que nosotros tenemos acá, ¿sí? Y mira que esta tabla va hasta 31 bits, que son 2.147.000, 2 mil millones de registros. Entonces, esta es la cantidad máxima, es límite que Click tiene para en un solo campo la cantidad de registros distintos. Esa es la cantidad máxima. ¿Sí? Pero, ¿cuál es el valor ideal? Nosotros tenemos un límite físico, que yo hablé, que es 2.000 millones acá, pero en la práctica, cuando nosotros estamos con nuestros clientes, el límite está relacionado con su negocio. Por ejemplo, si tenemos, como yo he mostrado, una aplicación de call center, si yo tengo 200 millones de números de teléfono. Bueno, este es el límite del cliente. Yo tengo que trabajar con este límite. Por ejemplo, si es una aplicación de un plan de salud de farmacéutica, por ejemplo, nosotros normalmente tenemos 3 millones de beneficiarios. Si es un supermercado, nosotros tenemos 10 millones de clientes. Entonces, el límite está relacionado con el negocio del cliente. ¿Y cómo yo puedo mejorar esa cuestión de cardinalidad que yo he mostrado acá en Click? Hay algunos hacks, como yo he ponido acá, que podemos mejorar. Por ejemplo, si tenemos claves compuestas, es posible utilizar una función llamada AutoNumber o AutoNumber Hash, por ejemplo, que disminuye la tabla de símbolos, pero no afecta la cardinalidad. Vamos a tener el mismo número de registros distintos. Pero si hay un campo, como yo he mostrado, con fecha y también con hora, es posible tener al revés de un campo, dos campos, un solamente con la fecha y otro campo con la hora, por ejemplo. Aquí sí disminuye la cantidad de símbolos y datos también. Si hay un teléfono, yo tengo acá el campo de país, por ejemplo Brasil acá, y el campo de teléfono también. Si yo tengo dos campos, uno solamente con país, otro de teléfono, yo voy a tener menos datos acá en la tabla también. Mismo cuando tenemos algunos valores con muchos números, por ejemplo, es posible utilizar esa función que es round para tener solamente dos números acá, disminuir la tabla de símbolos y puedo reducir también los datos.
Si yo tengo un campo que es muy largo, una descripción muy larga, es posible reducir, por ejemplo, tener solamente parte de ese campo, que disminuye la cantidad de bits necesaria para almacenar esos datos. Pero, Guillermo, sí, tenemos algunas preguntas ahí. ¿Cómo quieres conducir? ¿Quieres esperar hasta el final? Porque algunas tienen que ver con la parte cardinal de aquí. creo que podemos hacer todo al final. Ok, perfecto. Ah, algunos casos de aplicaciones muy grandes. Por ejemplo, Guilherme, ok, yo comprendí que es cardinalidad, yo he intentado reducir los valores distintos, pero mi aplicación, esa aplicación de mi cliente es muy grande, yo tengo 2.000 millones de registros. ¿Qué puedo hacer? Yo puedo hacer algunas preguntas para mi cliente. Por ejemplo, ¿vas a analizar 2.000 millones de registros cada vez en una pantalla? ¿Van a tener 2.000 millones de registros? ¿Es interesante tener esto? ¿Tiene sentido tener tablas con detalles como este, por ejemplo, con 2.000 millones de registros? No hay sentido. Hay una herramienta que podemos trabajar con ClickSense que es llamada ODAG, que es On Demand App Generator, que es lo que nosotros llamamos de ODAG. Y un enfoque es como un carrito de compras para análisis. Es convertir Big Data para datos pequeños, impulsionando esto los usuarios de las áreas de negocio, los usuarios comerciales, van a hacer este ODAC, pero toda la gobernanza está con TI. ¿Y cómo que es un flujo de ODAC, por ejemplo? Mira, yo tengo acá un aplicativo de selección y que tengo todos los datos reducidos. Entonces, yo tengo acá, al revés de tener 2.000 millones de registros, yo tengo 10 millones acá, por ejemplo. No tengo toda la descripción de los detalles de este aplicativo. Y a mí me gustaría hacer algunas selecciones acá en este aplicativo para que después de seleccionar, el aplicativo va a hacer un request acá para un banco de datos, para mi QVDs, por ejemplo, crear un otro aplicativo, un nuevo aplicativo, con todos los detalles que a mí me gustaría de analizar. Y yo, qué importante, es posible hacer esto cuantas veces yo creo que sea necesario, por ejemplo. Yo voy a mostrar en práctica esa parte de ODAG también. Yo estoy acá en mi servidor de ClickSense y yo tengo acá mi aplicativo de selección. Entonces, yo tengo todos los datos reducidos acá. No tengo entonces 2.000 millones de registros. Y a mí me gustaría hacer unos filtros acá de algunos campos, por ejemplo. A mí me gustaría de ver solamente 2017 y los 2 últimos meses, porque con estos filtros acá yo voy a hacer mis análisis. Entonces, mira aquí acá abajo. Yo tengo ese botón acá para generar un nuevo aplicativo y es posible ver todos los valores, las selecciones que yo tengo en ese aplicativo y es posible cargar ese nuevo aplicativo. ¿Qué clic está haciendo ahora? Con esas selecciones acá, están mirando a mis QEDs, por ejemplo, o a mi banco de datos para cargar esos datos y tener un otro aplicativo reducido. Por ejemplo, acá sí yo tengo todos los detalles de este producto, todas las ventas, donde yo he vendido ese producto. Entonces, es una herramienta, es una técnica que nosotros tenemos que no es necesario mirar 2.000 millones de datos. Es posible, ok, a mí me gustaría saber solamente de Brasil en 2019 y algunos otros detalles de selecciones. Así, después es posible crear otro aplicativo con todos los detalles. Es una técnica muy utilizada en Click. ¿Vale? Voy a regresar acá para la aplicación. Bueno, y otras herramientas de proyecto que nosotros tenemos. Acá yo tengo 3 herramientas que son muy importantes en todos los proyectos. Ah, esta es
App Metadata Analyzer. Reúne los metadatos de los campos de la aplicación. Es posible mirar la cantidad de memoria en cada aplicativo, la cantidad de memoria por usuario también. Mirar qué aplicativos hay claves sintéticas, por ejemplo. Es posible mirar la cardinalidad de todos los campos. Otro aplicativo es Script Log Analyzer, que es para mirar cómo el log, cómo la carga de datos está en todos los aplicativos. Ver la duración, ejecución de la declaración de los datos en script. Y por último, nosotros tenemos Document Analyzer para mirar todos los campos, las variables, los elementos maestros, si estamos utilizando esos campos o no. También es muy importante para optimizar un aplicativo. Yo tengo todos acá. En este string, yo tengo el primero, App Metadata Analyzer. Mira, aquí yo tengo un dashboard y yo tengo en mi servidor 66 aplicativos. Y mira que este aplicativo llamado Call Center, aquel aplicativo que yo he mostrado, es el aplicativo que más consume memoria en mi servidor, 5 GB de memoria RAM, por ejemplo. Entonces, es posible mirar y que es posible optimizar este aplicativo. Y acá tenemos una tabla que muestra qué tabla en este aplicativo consume más memoria. Era esa tabla de llamadas acá, está en portugués. Y aquí yo tengo el campo que consume más memoria, que es exactamente aquel campo que yo he mostrado de fecha y hora de las llamadas. Entonces, con este aplicativo es posible, mira, yo he mirado que yo tengo un aplicativo de call center que es posible mejorar, es posible optimizar este aplicativo. Y este campo acá de data y hora, si yo hago una pequeña transformación y yo tengo dos campos, uno de fecha, disculpa, no data, y otro de hora, es posible optimizar el consumo de memoria RAM. Entonces, esto es muy importante para tener en sus clientes, para mirar el consumo de memoria RAM por aplicativo. Y también es posible definir acá la cantidad de memoria que para mí es lo que nosotros llamamos de threshold. Por ejemplo, en algunos casos, si el aplicativo consume más de 5 GB de memoria, ahí sí es un problema. Entonces, es posible configurar todos esos KPIs acá. Es posible mirar si hay claves sintéticas o no. Y si hay, es posible filtrar, mirar qué aplicativo yo tengo esto. En esa hoja yo tengo más detalles con tamaño del QF, tamaño de ese aplicativo en memoria RAM, por ejemplo, la cantidad de registros que yo tengo, 200 millones de registros, el tiempo de CPU, que es muy importante también, tiempo de procesamiento que yo tengo. Y acá yo tengo más detalles de la cantidad de aplicativos por string, por ejemplo, sé cuántos aplicativos están publicados, cuántos no. Acá todos owners de aplicativos y la fecha de las últimas cargas de datos también. ¿Sí? Entonces, un aplicativo que es con esa hoja acá, de footprint, es posible mirar qué aplicativo es posible optimizar, qué aplicativo está tan largo que está consumiendo tanta memoria RAM, por ejemplo. Ese es el App Metadata Analyzer. Otro aplicativo que yo he mencionado es lo que nosotros llamamos de Script Load Analyzer, que yo tengo en este aplicativo. Acá tiene una explicación que este aplicativo va a leer todo el script, todos los logs, y va a mirar toda la parte de load, join, index y otros comandos que nosotros tenemos acá en Click, y cuánto tiempo en cada comando por aplicación, por ejemplo. Es posible cambiar también de idioma. Yo voy a poner inglés acá. Yo tengo ese aplicativo que es Sense System Performance, que recarga la carga de datos. Tiene 1 minuto o 1 minuto y 26 segundos. Es posible filtrar ese aplicativo, por ejemplo, y mirar
¿Qué está pasando con ese aplicativo? Por ejemplo, ¿qué comandos yo estoy utilizando en ese aplicativo que yo tengo tanto tiempo? Entonces, es posible optimizar también la carga de datos. Entonces, el primer aplicativo yo estaba hablando del modelo de datos. Ahora yo estoy hablando de la carga de los datos. Toda la parte de script, que es posible optimizar en script para que yo no tenga 2 horas en un aplicativo haciendo una recarga, por ejemplo. ¿Sí? Este aplicativo es Script Log Analyzer. Por último, yo tengo este ClickSense Document Analyzer, que es un aplicativo muy interesante, que yo voy a poner un aplicativo para mirar la cantidad de tablas que yo tengo en este aplicativo, todos los campos que yo no, por ejemplo, no estoy utilizando en el aplicativo final. O sea, yo tengo acá, por ejemplo, 39 campos que no están en mi aplicativo final. Entonces, yo puedo hablar con mi cliente para entender la necesidad. Si es importante tener esos campos en el aplicativo o no, porque todo campo en el aplicativo va a consumir más memoria. Entonces, es importante hablar con el cliente, entender su necesidad para saber si vamos a poder sacar esos campos acá, quitar esos campos de acá o no. Es posible mirar también por hojas, las sheets, el tiempo de cálculo de cada objeto. Entonces es posible mirar si hay algún gráfico que está demorando más tiempo que a mí me gustaría, por ejemplo. Y si hay, yo tengo todos los detalles acá de todos los gráficos, si es un bar chart, cuál nombre de ese gráfico, el tiempo, la cantidad de expresiones, de medidas. Y yo tengo acá también, por ejemplo, que es muy importante, todas las expresiones. Entonces acá tienen algunas flags son importantes y mira que la expresión que yo más tengo acá es some sales, 29 veces en 24 objetos. Pero mira que también hay algunos campos, por ejemplo, ese some sales con muchos M's acá, que no es una expresión válida en clic, pero está en un objeto. Entonces, es importante también mirar si estamos haciendo todo el desarrollo correctamente, dónde podemos mejorar nuestro desarrollo, qué podemos cambiar de campos, qué podemos sacar, quitar de campos también, qué hojas están demorando más tiempo para procesar en la pantalla, por ejemplo. Entonces, ese aplicativo también es muy interesante y muy importante para nosotros que vamos a desarrollar un proyecto en un cliente. Entonces, yo hablé de esos 3 aplicativos, pero ¿yo dónde es posible encontrar esos aplicativos? El primer enlace, ClickView Cookbook, es muy importante. Yo voy a mostrarles. Y este Diagnose Toolkit es un enlace de un sitio de clic que yo tengo acá. Bueno, Diagnose Toolkit. ¿Qué que yo tengo acá? Yo tengo, por ejemplo, empezando con Application Checklist, que es muy importante también para estas mejores prácticas. Es posible, por ejemplo, poner el nombre del cliente acá, el nombre de la aplicación, por ejemplo, cantidad de registros, cantidad, el tamaño de ese aplicativo en QF, por ejemplo, en Hunt. Y acá yo tengo muchos tips de cómo mejorar ese aplicativo. Entonces, acá yo tengo ese aplicativo. Yo he removido todas, quitado, sacado todas las claves sintéticas. Ah, sí, yo he sacado todas las claves sintéticas. Yo he aprimorado la parte de granularidad. Sí, no es un snowflake. Entonces, acá tiene todo un checklist que podemos hacer en todos los proyectos de Click para ver la cuestión de performance, qué podemos mejorar, por ejemplo. Yo no estoy utilizando if en todas las expresiones, no estoy utilizando, yo estoy haciendo todo el cálculo en script, por ejemplo, yo estoy utilizando set analysis, entonces, y acá más comentarios, por ejemplo, y es posible generar un report, generar un report, por ejemplo, moderate.
poner todos los campos y generar ese report acá. Mira qué interesante. Es un report. Ese no, creo que no sea tan importante compartir con el cliente, pero más para ustedes socios es muy importante para hacer un checklist en los proyectos, como un Quality Assurance, por ejemplo. En este report yo tengo, en ese aplicativo, en ese proyecto, ¿qué es posible mejorar? Por ejemplo, yo tengo acá que yo he anotado algunas circular reference. Yo no estoy utilizando QVD cuando es posible. Algunas veces yo estoy utilizando set analysis, pero hay strings que yo no estoy editando para hacer comparación. Entonces, esta parte es muy importante porque es un diagnóstico, un double check con el cliente que podemos hacer, por ejemplo, con nuestros proyectos, disculpe. Otro es Application Metadata Analyzer, que yo he mostrado. Acá tiene cómo es posible hacer todo el desarrollo, la parte de instalación, dónde es posible bajar ese aplicativo. Acá tiene el enlace, todas las tablas que nosotros tenemos. Entonces, en Diagnostic Kit es posible bajar este Application Metadata Analyzer. Hay otro aplicativo que es muy interesante que es Data Connection Analyzer, para mirar las conexiones que usted tiene con los aplicativos, en las bases de datos, por ejemplo. Telemetry es muy interesante también, toda la parte de telemetry de los aplicativos es muy importante. Acá tenemos también otras herramientas de escalabilidad. Aquí, que nosotros llamamos de Third Party Tools, como por ejemplo ClickView Cookbook, que es donde yo he bajado esa aplicación acá, de Robbie Wunderlich. Entonces, tenemos muchos enlaces acá y es una herramienta muy importante para ustedes, socios, que están con el cliente, con el prospecto, para mejorar el desarrollo con el cliente, ¿sí? Y ese es ClickView Cookbook. Es un sitio muy interesante que como sugerencia yo voy a poner acá. Yo tengo algunas herramientas acá de Robbie Wunderlich, pero tengo también acá, hay muchas tips, muchos posts de Rob, como por ejemplo cómo hacer un calendario, optimizar su aplicación. Es muy importante ese sitio también. Y por último, yo voy a dejar acá lo que nosotros llamamos de QDF o Click Deployment Framework. Es una framework de desarrollo de Click que yo tengo acá toda la documentación. Y por ejemplo, yo voy a bajar esta documentación. Es un .zip. Y yo tengo acá cómo empezar con el Development Guide. Entonces, es un guide para ClickSense que es posible mirar cómo podemos hacer el desarrollo, las mejores prácticas que nosotros tenemos acá. A ver, acá. Nombre de los caminos, por ejemplo, de las aplicaciones. Entonces, es un guide para desarrollo de ClickSense, para los desarrollos de aplicativos de ClickSense. Esto es muy importante para utilizar también. El nombre es Click Deployment Framework, ese enlace de GitHub. Yo voy a compartir esta aplicación con ustedes después en nuestro canal de YouTube y también este grupo cerrado en LinkedIn que es solamente para partners, que es el Click Enablement Latam. Entonces yo voy a poner esta aplicación con todos los enlaces acá después para que puedan mirar también. Si no tenemos más preguntas, voy a hacer ahí un comentario más o dos comentarios más antes de cerrar. El primero, el lunes de esa semana nosotros lanzamos ahí el learning.click.com, ¿sí? Que es una one-stop shop de learning para Click, tanto para los partners cuanto para los clientes. Entonces, pueden compartir la liga learning.click.com con los clientes. Abrimos muchos de los cursos de QCC, hay cursos de Data Literacy,
Entonces hay mucho material, mucha información gratis ahí. Hay incluso se sigue teniendo algunos cursos cerrados y que necesitan de suscripción, pero está disponible una gran parte del contenido. Yo creo que tenemos más de 130 cursos ahí disponibles gratuitamente. Hay una parte que particularmente me dejó súper entusiasmado, que es el How Do I, que tiene videos cortos sobre cómo, cómo uno puede hacer determinadas funciones. ¿Cómo hago una tabla de esa manera? ¿Cómo hago un gráfico así? ¿Cómo hago un set expression? Y ahí son videos de 2, 3, 5 minutos enseñando ese tipo de característica. Entonces, ahí es súper rápido y está abierto tanto para ustedes cuanto para sus clientes. El otro comentario que me gustaría hacer es que en ese final de semana voy a enviar un Click Tips, porque ahora con la cuarentena nosotros estamos haciendo muchísimas cosas virtuales, ¿sí? Y disponibilizando. Entonces lanzamos el Learning, nosotros tenemos jueves de Click, estamos trabajando ahí en un proyecto de onboarding, hay cosas adicionales que van a tener el Virtual Click World, Virtual Partner Summit. Entonces tendremos ahí muchísimas cosas en línea y virtuales que a veces uno se queda un poco perdido en la cantidad de recursos que están siendo lanzados. Entonces el Click Tips de esa semana virá con una explicación de muchos de los recursos que tenemos ya disponibles virtuales y que podemos sacar provecho. Y también estoy grabando un video con una presentación que será el Click Tips, el video de domingo, con esos recursos y cómo hacer para buscarlos. Entonces, les recomiendo ahí que utilicen, que lean el Click Tips, utilicen esos recursos y no son solamente recursos de capacitación. Sí, tenemos recursos de desarrollo de negocios. Estamos parados, pero el cliente también está. Pero así como nosotros estamos aquí contactando con ustedes, el cliente puede ser contactado virtualmente. Entonces vamos a empezar a desarrollar pipeline, generar nuevos negocios mientras estamos ahí preparándonos en esa cuarentena para emergir después mucho más fuertes, mucho más listos, ¿ok? Entonces son los dos recados, dos mensajes que me gustaría pasar a ustedes. Con eso paso a Guilherme para sus consideraciones finales, agradeciendo muchísimo a Guilherme por haber preparado ese material y entregado la presentación y a todos ustedes por el tiempo. Guilherme, contigo. Solamente agradecer a todos por su tiempo y por sus preguntas también, por interés de todos. Y una vez más, si hay alguna duda de cómo hacer ese dimensionamiento en un cliente, en un prospecto, puede hablar con nosotros, el equipo de preventa de Click, no hay ningún problema, nosotros podemos ayudar con esta parte también. Y si hay alguna duda más, puede poner en grupo de LinkedIn, pueden enviar un correo también. Y creo que sea esto. Gracias a todos. Gracias, gracias, un saludo.